Bueno, vamos a ver cuestiones a futuro, distintos temas, pero lo primero que vamos a hablar es del bosón de Higgs, porque el bosón de Higgs, ya hemos visto la parte teórica más o menos por encima, y también sabemos que está descubierto, pero ¿cuáles son los detalles sobre esto? Porque no es que se sabe absolutamente todo sobre el bosón de Higgs. De hecho, pueden haber escuchado de que se sospecha de que pueden haber más de un bosón de Higgs. Entonces empecemos un poco con el background de esto y después veamos qué es lo que se descubrió, si podemos decir algo al respecto, por lo menos por encima. Entonces, nosotros habíamos hablado de un campo phi que por el mecanismo de Higgs teníamos que se rompía la simetría. Este, y bueno, este mecanismo era para darle masa a las partículas W y Z. Todo esto tenía algunas implicaciones, por ejemplo, bueno, que aparecía el bosón de Higgs, que era una partícula de spin cero. Entonces, eh, esto era algo que los físicos de partículas, digamos, le daban mucha importancia porque parecía ser una de las formas más limpias para darle masa a la partícula W y Z en el contexto de eh, las teorías de gauge locales. Entonces, a todo esto hay que agregar que si nosotros tenemos un campo de Higgs que está, digamos, en todo el espacio, que tiene un valor distinto a cero, inclusive en el vacío, entonces eso podía dar las masas de todos los quarks y leptones, ¿no? Que tuvieron una interacción con el Higgs primordial, es decir, al principio del universo. Y entonces, en esta visión, uno tiene que la partícula de Higgs termina siendo, de alguna forma, entre comillas, la fuente de toda la masa, ¿no? Entonces habrán términos en el Lagrangiano de interacciones, son los términos que se llaman de Yukawa, eh, donde tenemos interacción entre el Higgs y los fermiones. Pero bueno, estos son algunos detalles de lo que sería el modelo estándar mínimo, ¿no? Que sería como lo más simple. Entonces, eh, cuando uno explora esta teoría, nosotros vamos a decir más o menos los resultados, uno obtiene que el Higgs va a interactuar con leptones, ¿no? Con un diagrama, por ejemplo, como el que vamos a mostrar ahora. Tenemos fermión, fermión, y vamos a poner el Higgs en azul, ¿no? Este es el Higgs. Después tenemos también con los Ws y con los Zs. Tenemos el Higgs saliendo. Estas son posibles interacciones para el bosón de Higgs, W y los Zs, en realidad W teníamos. Y también existe otra posible interacción que es Higgs con Higgs. Todo esto, digamos, la teoría lo permite e inclusive uno puede calcular el valor de expectación del vacío del phi a través de la masa del W, pero lo que no va a poder obtener es la masa de el Higgs, que digamos va a tener que ser algo que se tiene que buscar experimentalmente, pero se pueden dar cotas por distintas razones. Eh, digamos, ya se tenían cotas, no solo teóricas, sino también ya por experimentos que se hacían, que iban del rango de 114 gigaelectronvolt sobre ese cuadrado.
¿no? Y por arriba teníamos 250 gigaelectronvolt C cuadrado, donde el valor más probable andaba por 120 gigaelectronvolt C cuadrado, ¿no? Entonces, hay como distintas interacciones que uno podía eh, tener en cuenta para los experimentos. eh, por decir algunas, bueno, los decaimientos que podía tener, eh, vamos a escribir algunos. Por ejemplo, el Higgs y que salga a 2 tops. Recordemos que el Higgs sería una de las partículas más pesadas y por lo tanto puede decaer en partículas pesadas como el top, ¿no? Entonces tendríamos top para arriba, top para abajo, top, y más afuera tendríamos gamma y gamma, o sea, fotón, fotón. No es la única versión posible, también podríamos tener Higgs a top top y que salgan en vez de fotón, gluón. Esta es otra posibilidad, por supuesto uno no va a detectar los gluones, pero puede detectar los productos, ¿no? Los jets que salgan de ahí, este, los subproductos, que serían mesones, por ejemplo. Entonces, bueno, estos son algunos, pero en realidad hay más. Eh, podemos tener, por ejemplo, Higgs decayendo a bottom-bottom. Tenemos también Higgs decayendo a W más, W menos. O Higgs decayendo a 2 zetas. No, todas estas son, son posibles decaimientos, pero hay que considerar que las ramificaciones, ¿no? Las ramificaciones que uno tiene para las probabilidades de decaimientos van a depender de la masa que termine teniendo el Higgs, ¿no? Entonces, lo que se llamaba los branching ratios, ¿no? Las proporciones de, de decaimientos, eh, van a ser más o menos probables según la masa. Acá tenemos justamente las ramificaciones de decaimientos en función de la masa del Higgs. Entonces, según cuál sea la masa, podemos tener más o menos probabilidad de decaimiento en relación a cada ramificación, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, acá tenemos el azul, que está arriba de todo, que es el WW, sería el más probable si tenemos, bueno, más de, qué sé yo, por acá estará ciento y pico, ¿no? Si ya estamos en 200, ya pasa a ser lo más probable, ¿no? Con el azul oscuro, segundo probable, que es el ZZ, etc. Entonces vayamos a los resultados. Entonces lo que se observa primero es una partícula de aproximadamente 125 gigaelectronvolt. Por eso pueden ver, ¿no? Esta línea que está ahí entre 125 y 126, ¿no? Nosotros habíamos dicho que lo que se predecía era que el valor más probable era 120, así que tiene sentido, ¿no? Entonces se predice eso, pero ¿cuáles son las características? Bueno, lo que primero dijimos era spin 0. Entonces el spin 1 se descarta porque ya se empiezan a observar decaimientos a gamma gamma, entonces ahí hay conservación de spin, hace que no pueda tener spin 1, y después con más observaciones se puede
confirmar que tiene spin 0 con un nivel de estadística mayor al 99,9%, ¿no? Lo mismo parecido se puede observar que tiene una paridad par, ahora que se dice positiva. Y después está los canales de caimiento que se observan, ¿no? Acá está la línea, se observan el bottom-bottom, el gamma-gamma, el tau-tau, el WW y el ZZ, consistente con lo predicho, aunque después también habría que ver si pegan o no en las posibilidades. Y esto es para descaimientos, pero también hay que ver para las secciones transversales, que eso no hablé, pero digamos de la misma forma que tenemos decaimientos, también tenemos posibles, digamos, scatterings donde el bosón de Higgs interviene. Y esos también deberían aparecer, ¿no? Así que lo mismo que hay para decaimientos, también hay para scatterings. Entonces, no solo tenemos todo esto, sino que hay que chequear si, si justamente los decaimientos mantienen estas predicciones para una masa de Higgs que ande por acá. Entonces acá tenemos un paper con la parte experimental, ¿no? De los experimentos de Atlas y CMS en el Large Hadron Collider, que este es un paper, podemos decir, relativamente viejo, porque es de 2017, así que probablemente hayan mejores resultados, pero ya nos alcanza para tener una idea de cómo daban los resultados experimentales en relación a lo que dijimos de lo teórico. Y acá, por poner un ejemplo, tenemos los canales de decaimiento, Higgs a gamma gamma, Higgs a ZZ, Higgs a WW, Higgs a tau tau, Higgs a bottom bottom y Higgs a mu mu. Y está esto de la señal, sería como la fuerza de la señal, tiene que ver con la relación entre, en este caso, la ramificación, los decaimientos experimentales sobre lo predicho. Es decir, que si las dos cosas fueran iguales, debería dar 1. Entonces podemos ver acá los resultados. No es que den 1, pero algunos dan muy cerca. Caso de gamma gamma, 1.14, 1.52. Bueno, dependiendo del Atlas y el CMS, después habría que tomar un número compartido. Y acá están el sigma de las incertezas, ¿no? Siempre se pide que sea más de 5 sigmas. Entonces podemos ver que en general se mantiene cerca de 1, salvo algunas excepciones. Y esto es solo para los decaimientos, pero uno puede ver que también va a pasar algo parecido con las secciones transversales, ¿no? Porque hay ciertos procesos también de scattering, donde uno también va a poder, digamos, medir este mu y chequear si, bueno, si da bien la teoría contra, eh, contra los experimentos, ¿no? Entonces vamos a venir acá abajo porque tenemos, bueno, miren, acá tenemos justamente el mu de scatterings y también podemos ver que están cerca de 1, algunos, no todos. Por lo tanto, también por ese lado experimental, bueno, acá este gráfico lo resume bastante bien, ¿no? Acá está el 1, que es lo que queremos, y tenemos las barras de negro Atlas y CMS juntos, azul solo Atlas y rojo CMS, ¿no? Después las incertezas, por eso tenemos las barras, pero digamos, si tomamos la negra, que es Atlas más CMS, tenemos siempre adentro, salvo acá hay un canal de scattering donde está top top, que solo entra un poquito solo en el Atlas. Pero bueno, esto es lo importante de tener dos detectores distintos, ¿no? Que hagan por su cuenta y después comparar. Así que esto sería para las ramificaciones de scattering.
Y después están, como ven acá, de vuelta los decaimientos, los canales de decaimientos. Y vamos a tener también el respectivo gráfico, donde acá ya se ve que todos están sobre el negro, un poco más cerca, más lejos de lo esperado, pero están, ¿no? Entonces, eh, bueno, uno puede ver que efectivamente la teoría con lo que predice el modelo estándar para este caso da bien, y por supuesto mientras se hagan más y más experimentos y hayan más datos, esto debería ir mejorando. Así que es importante entonces aclarar que esto es algo que todavía se está investigando, no es algo cerrado. Evidentemente la evidencia de un bosón de estas características con esta masa es algo, digamos, evidente, pero las características más finitas se tienen que seguir refinando, así que esto es algo que aún se va a seguir estudiando. Eso es lo más importante.